Bueno, muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Todo va a depender en qué momento ustedes estén viendo esa orientación respecto a un equipo que se utiliza en realización, como es un estimulador o en este caso un tenis. Es básicamente simula un poco lo que hace el cuerpo humano para dar una respuesta, en este caso a la nivel muscular. Entonces genera unos impulsos y a través de esos impulsos vamos a buscar una respuesta. Observe cómo yo, de forma voluntaria, puedo mover la muñeca con los dedos, pero también a través de un dispositivo, como en este caso, podemos lograr lo mismo, pero ya con ayuda externa. Es un método no invasivo. Entonces vamos a generar la misma cosa. Ahí lo está haciendo el equipo, no yo. Un acrónico inglés que significa Transcutaneous Stimulation Nervous System, o sea, hace una estimulación transcutánea del sistema nervioso. Es decir, que va a utilizar electrodos y van a ser electrodos de superficie, porque yo a través de él hago el contacto y establezco todo el principio de transmisión del impulso. Y el MS hace referencia a la estimulación muscular, exclusivamente a eso. Al decirlo de esa manera, nos da a entender que el TENS tiene una finalidad un poquito diferente a lo que es el MS. El TENS va a buscar o se enfoca más hacia el manejo del dolor o a estimular, digamos, un poco esas sensaciones que tiene el individuo. Para ello, en este caso, estos equipos pueden utilizarse de alta o baja frecuencia. El que generalmente se maneja en consultorios es más que todo de baja frecuencia, es decir, esa onda que se genera por el dispositivo puede estar entre 1 y 1000 Hz. La onda que produce es monofásica, tipo cuadrangular. Va, impulsa, sostiene, baja, descansa y vuelve y manda el disparo. Esa es más o menos la característica de estos dispositivos. ¿Puede variar un poco la onda? Sí, señor. Ya depende por programas que se tengan internos o que ya vienen preestablecidos en el dispositivo. Generalmente en el mercado ustedes consiguen electrodos. Estas son adhesibles, o sea, ustedes ven que esta es una lámina plástica. Ustedes se pueden adosar, son fáciles de acomodar, no tienen que colocar una cinta o algo así en especial, sino que una se colocan. Hay tamaño cuadrado o circulares. Generalmente, como la zona de trabajo de ustedes es muy pequeña, no es como el caso de nosotros oficios, pues que tenemos también grandes superficies como el brazo, la pierna, en fin. Estos tipos de electrodos, si los miramos, por ejemplo, aquí en esta región debajo del mentón, o sea, la región submentoniana, observen nomás todo lo que abarca. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo voy sobre un punto muy determinado va a ser imposible, porque a la vez está coordinando con una región más amplia. Puedo no trabajar ese sector, sino también que voy a coger otros sectores alrededor que hay en él. Ahora, si lo comparamos con el circular, observen que es más pequeño y más puntual. Entonces podemos hacerlo comparativo. Entonces miremos aquí los dos, miren toda el área que abarca, toda la superficie que coge. Pueden visualizar cómo el uno coge más superficie respecto a la otra. Entonces, de por sí ya esto nos está indicando que lo ideal sería este tipo de tamaño. Quiero resaltar que la anatomía, una anatomía muy básica, muy precisa, pero que nos ubica en espacio, en tiempo, en ubicación, en definición de muchos procesos de la misma patología que presenta la disfagia, y también comprender cómo podría ser la técnica o la aplicabilidad de una técnica en esos pacientes en un momento dado. Aquí pues vemos un corte
paciente, donde podemos ver las áreas básicas que se tiene en el individuo, donde podemos distinguir muy bien todo lo que es la parte de la faringe y sus divisiones, como es la rinofaringe, la bucofaringe y la parte faringe. Toda esta área de aquí, empecemos al derecho, ¿no? La boca hacia atrás, y como esta parte de aquí va a ser comunicación hacia arriba, hacia la nariz, como hacia acá, hacia abajo, hacia lo que es la tráquea y hacia lo que es el estómago. Ahora, aquí tenemos una visión muy rápida, muy macra, para ir ubicándonos en el terreno de lo que son las estructuras que van a influir sobre todo ese proceso. Especialmente, mire, tomen como referencia este puntito, este hueso que se llama hueso huioide, este que está aquí. Como entonces de por sí, hacia arriba o hacia abajo, vamos a encontrar la musculatura que uno encuentra, que es la musculatura excéntrica de la laringe, que viene a ser entonces la musculatura supraioidea y la musculatura infraioidea. Entonces aquí tenemos una vista frontal, una vista lateral y por la parte del piso, o sea, cómo se ve, cómo se va ubicando. Bueno, aquí ya entonces hacemos somos un poquito más puntuales para lo que es la musculatura excéntrica de la laringe, donde digamos vamos a visualizar un poco cada una de estas estructuras para su ubicación, y esto es fundamental, tener una noción lo más aproximada de dónde se localizan para cuando uno colocar los electrodos pueda realmente incidir sobre esa área. No que, por ejemplo, bueno, hablando de una forma así como chistosa, que si yo quiero estimar el cuádriceps, sé que es en la pierna, pero llegue y lo coloco encima del muslo por la parte anterior y no lo coloco por el lado interno. Entonces estoy estimulando aductores y no extensores de rodilla. ¿Ve? De lo mismo sucede con esto, o haciendo esa comparación como para que me comprendan la importancia de ubicar o reconocer esas estructuras y su función que tienen. Lo primero que podemos decir así a grosso modo, así muy a grosso modo, son suprayoideos, porque realmente su función es elevan esa faringe, mientras que los infrayoideos deprimen esa faringe. Y eso es importante reconocerlo, y cuando uno va a generar esos procesos, ya le está diciendo a ustedes que realmente con ese tipo de conocimiento, que si yo necesito enfatizar, generalmente uno lleva mucho de la estimulación hacia los suprayoideos para buscar esas primeras fases, porque recuerden, ojo a esto, la etapa de la deglución, la primera y segunda etapa, el individuo, digamos, son voluntarios. Aquí hay algo importante, especialmente el primero, que es el digástrico, que se encuentra aquí. Yo lo asocio siempre como si fuera como una hamaca que tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior, y eso es fundamental en estos procesos de deglución, ¿sí? Ya que eleva muy bien lo que es el ioides, lo lleva otra vez para el momento que uno va a hacer ese proceso de deglución, ¿sí? Es importante entonces poderlo identificar, poderlo ubicar, para nosotros poder colocar los electrodos en el dedo. Recuerden que esa fase que se requiere entre el momento de la parte esofágica, la faringe con la esofágica, el momento que va a pasar de la transición de entre el tercero y cuarto, viene esa respuesta donde el paladar blando ¡pum!, va hacia arriba y ocluye esa parte naso, y como la glotis hacia abajo para tapar la vía aérea y hacer que la estructura el bolo alimenticio vaya hacia el estómago. Si ese sincronismo no se da, lógicamente es un paciente que va de pronto a hacer una neumonía por aspiración en un momento dado, porque se broncoaspira, el alimento cambió de dirección, se fue hacia otro lado. Vuelvo y reitero, uno no respira en el momento de comer. En ese momento, de esos primeros segundos, se suspende para poder hacer ese paso. Si ese
ese tipo de respuesta no se da, ya tenemos un problema. Bueno, por último, aquí tengo una referencia de colocación de electrodos según Shaw, interesante para que ustedes puedan ahondar un poquito más al respecto. Les dejo una visualización. Lo importante de todo esto es que también puedo manejar, como dijimos al principio cuando hablamos del TENS, la utilización de los canales, ¿no? Canal 1, canal 2, para que en base a eso lo tengan ustedes en cuenta, especialmente si por ejemplo miramos la última figura, que ahí están los dos canales. La importancia es que el canal 1 siempre sea el primero que se active antes que eso, es decir, que primero venga la elevación y luego venga el descenso, no a la inversa. Sin embargo, es importante resaltar que la terapéutica de un paciente difágico no solamente es colocar corriente, eso ayuda un poquito, es un coayudante del proceso, pero si ustedes no complementan eso, tampoco hay un éxito. Eso es importante que quede claro. Ustedes deben complementar ese trabajo. Por ejemplo, puedo hacer la estimulación, pero a su vez puedo hacer un proceso de una estimulación, por ejemplo, el pasar saliva, hacer movilidad de lengua, depende en qué momento, qué es lo que estén buscando ustedes para hacerlo, pero deben complementar, no dejen solamente una sola cosa, de resto el resultado va a ser muy pobre. Tiene que haber actividades complementarias que la suma de todo dé un resultado. Las frecuencias en este dispositivo va de 1 a 150, el ancho de pulso va de entre 30 y 260. El ancho de pulso, vuelvo y reitero, es como el tiempo de la onda, del paso que tiene. Ahora bien, entonces cada una de ellas, como ustedes pueden ver, uno va cuadrando, va llevando y va generando, por aquí más o menos, ¿sí? Ahí más o menos está a 50 Hz el dispositivo programado. Ahora, ¿por qué eso? Si nos vamos a esta tabla de lo que son los efectos de acuerdo a las frecuencias, nos vamos a dar cuenta que hay, digamos, un punto donde ya va a determinar la caracterización o la función que se puede lograr con ese tipo de modulación. Si es menos o si es más, va a cambiar los efectos que se quieren. Entonces, 50 en ese momento significa, y generalmente se considera como un periodo del proceso de rehabilitación, cuando uno inicia el proceso de rehabilitación prácticamente con los 50 Hz, va a favorecer esa situación de contracción, de empezar a trabajar para que el músculo, por ejemplo, si está un poquito tónico, comience a coger un poquito de tensión, que comience a coger esa activación que se requiere, comience de nuevo como a buscar esa coordinación que debe existir para el proceso, en fin, darse todas las necesidades, todas las medidas que se requieren para dar una respuesta óptima al proceso de la deglución. Entonces, por debajo, por encima de esas frecuencias vamos a encontrar finalidades diferentes. Ya hay una fase de enfriamiento o de descanso. Entonces, con el equipo lo que vamos a hacer es un proceso de activación, un trabajo y luego un proceso de enfriamiento, de relajación del proceso. Eso significa que entonces el primero y el último podemos disminuir la frecuencia del trabajo. Puede estar un proceso de sedación o de estimulación, donde toda la información que se envíe, el cuerpo o el cerebro lo interprete y mande una respuesta al respecto. O sea, la información aferente es lo que va hacia arriba, y la respuesta que es eferente, o sea, lo que baja para hacer ya hacia el órgano efector de una respuesta. Entonces, si estos umbrales son bajitos, vamos a lograr un proceso de sedación, de estimulación, de preparación. Entonces, esos, digamos, llamémoslo umbrales. Por debajo de 50
por encima de 50. Digamos que es un referente, ¿sí? Porque tampoco es tan... Pero dependiendo de ese parámetro, los objetivos que se buscan son muy diferentes, por debajo o por encima de ellas. Entonces podemos decir, a grosso modo, por decirlo así, que por debajo de 50 es una fase de preparación de la estructura, y que el organismo, el cerebro, lo va a interpretar mandando respuestas para inducir que esa estructura comience a activarse, comience a trabajar. Y ya cuando yo logro ese pico, porque ese es el pico que logro una contracción muscular, ya hay una respuesta del efector, ya veo un movimiento. Entonces comenzamos ese proceso de rehabilitar al paciente, de volver a reprogramar su estructura, de volverla a sincronizar, de potencializar en un momento dado. Pero ya eso necesitaría un poquito de más frecuencia. Ojo que tampoco tantas podemos en ellos aquí porque va a ser molesto. Pero sin embargo es lo suficiente para empezar el proceso de reeducación, de reactivación del individuo para buscar ese patrón reclutorio. Vamos a trabajar un paciente, varias características. Primero, la piel del individuo, que no tenga heridas o que la superficie se muestre con alguna alteración, alguna infección, está contraindicado utilizarlo. Lo mismo si el paciente presenta, por ejemplo, en un momento dado, patologías que están vivas, por decirlo así, entre comillas, o sea, que están activas, como por ejemplo un cáncer, alguna infección en el proceso. También se puede, y es importante especialmente que ustedes manejan cuello, la colocación del mismo electrodo, no colocarlo sobre estos puntos de aquí donde queda el centro del seno carotidio, porque vamos a acelerar algunas alteraciones. En personas con epilepsia o personas que tienen marcapasos, siempre en estos dispositivos hay que preguntar, ¿usted tiene dispositivos? Porque puede alterar las frecuencias que tenga el individuo y hacerle una falla en un momento dado. Ojo a esos detalles, esas recomendaciones son fundamentales para que las tengan en cuenta.